En esta demo vamos a ver cómo se modeliza unas tablas de retención documental de acuerdo a la Ley 594 de Archivos de Colombia con la solución AVOX Document. Vamos a entrar a nuestra solución vía web y el primer paso va a ser crear las organizaciones, el organigrama de nuestra organización. En este caso tenemos una alcaldía con una serie de departamentos, una serie de secciones y subsecciones, y cada una de ellas pues tiene su propia ficha con información que podemos además complementar con metadatos y sus propios permisos y usuarios que pertenecen a la misma. Siguiente paso sería crear las carpetas donde se van a ubicar los expedientes procedentes de esas secciones y subsecciones. Para ello hemos creado aquí una serie de carpetas. Esta carpeta corresponde al fondo, la sección, la subsección. Aquí tendríamos las series y las subseries. Es a nivel de subserie donde entrarían ya los expedientes concretos. En este caso, actas del comité de planeación. Estarían ubicadas aquí diferentes expedientes. Entrando en el expediente, vemos ya los tipos documentales que dispone dentro. Desde acá podemos ir a la ficha del expediente que pertenece a una serie y que tiene ya aquí el workflow por los estados por los cuales está pasando de acuerdo a su trayectoria de retención y disposición. Siguiente paso, bueno, como han visto, se pueden definir las carpetas de acuerdo a la tabla de retención y también bandejas de entrada donde van a ubicarse los documentos que vengan de radicación, ya sea manual, automáticamente o los documentos de correspondencia, y se pueden crear otros fondos documentales sujetos o no a tablas de retención. Siguiente paso en la modelización sería definir los tipos documentales. Los tipos documentales se definen de acuerdo también a las tablas de retención. Aquí vemos cómo se estructura por serie y subserie. Estos serían ya los tipos en concreto que se emplean en esta tabla de retención documental. Si entramos en uno de los tipos documentales, vemos también que dispone de una ficha donde se indica por defecto dónde van a ir a parar los documentos que se creen de estos tipos, si son records o no. Cuando se marca como record, significa que los tipos documentales que ingresan se firman para que no se puedan manipular ni alterar la originalidad de los mismos. Si se marcan como versionables, significa que se pueden crear nuevas versiones y se pueden asignar un workflow. En este caso sería el workflow de retención asociado por defecto a todos los tipos documentales. De la misma forma podemos asociar esquemas de metadatos a cualquier tipo documental. En este caso serían los esquemas de la ISAT-G y datos de retención y datos de soporte. Siguiente paso sería definir las series documentales. Desde acá, expedientes, series documentales, vemos que se han incorporado todas las series documentales definidas en la tabla de retención y podemos ver uno en concreto, como podrían ser los proyectos de inversión, que tienen 9 documentos esperados. Si entramos dentro de la estructura de esa serie documental, vemos que efectivamente hay 9 tipos documentales que se esperan para dentro de esta serie documental. También es posible asignar cuáles de ellos son obligatorios para el proceso que está soportado con esta serie documental. De la misma manera podemos definir esquemas de metadatos que tendrán todos los expedientes de esta serie. Aquí vemos también
los esquemas de la ISAT-G y adicionalmente pues, los datos de retención, datos de ubicación física y datos de préstamo para tener un control de todo el proceso archivístico desde lo que es la serie documental. A modo de ejemplo podemos ver los metadatos que se manejan dentro del esquema de retención y disposición. Son metadatos que provienen de la planificación que se realiza en la tabla de retención, pero adicionalmente existen otros metadatos que llevan el registro del ciclo de vida de ese expediente para saber en qué situación se encuentra en un momento determinado cada expediente. Siguiente paso sería definir los valores por defecto de los esquemas de retención y para que cada expediente de cada serie pueda heredar esos valores por defecto y se asignen automáticamente a todos los expedientes y tipos documentales que se van generando para de esta forma obedecer a las tablas de retención. ¿Cómo se define un valor por defecto? Pues, por ejemplo, el plazo de retención en años para el archivo general, editaríamos su ficha y aquí en el valor por defecto pues estableceríamos 5 años, 3 años o lo que correspondiera para ese metadato. Siguiente paso sería definir los roles de usuarios que van a manejar la herramienta. En este caso vamos a entrar aquí, vamos a ver que se han definido el rol asistente, el rol gerente y el rol supervisor, de forma que se puedan asignar permisos crecientes o decrecientes para los usuarios que tengan estos roles. Aquí vemos el proceso de asignación de permisos para el caso del gestor documental. Tenemos aquí todas las entidades manejadas. Vamos a asignar permisos al rol asistente, al rol gerente, al rol supervisor y vamos a ver cómo efectivamente los permisos del asistente son menores que los permisos del gerente y estos son menores a su vez que los permisos del supervisor. Aquí están marcados con checks todos los permisos que tiene un usuario sobre cada una de las entidades. Por ejemplo, una carpeta, anular cierre, archivar, borrar, cerrar, editar, nuevo, ver, y así con cada una de las entidades manejadas en el sistema. Siguiente paso es la protección de las carpetas donde se van a ubicar los documentos o los expedientes. Para ello se realiza un análisis por secciones y se definen qué usuarios van a poder entrar en estas carpetas y realizar qué acciones. Por ejemplo, en la oficina asesora jurídica se han creado permisos de control total sobre los miembros de la propia oficina, mientras que los de la alcaldía únicamente pueden ver. De esta forma podemos conseguir que tanto en esta carpeta como en sus descendientes, es decir, en las series y subseries de ese departamento, digamos, rijan esos permisos. Aquí vemos cómo los miembros de la oficina pues tienen control total sobre esta carpeta y las hijas de esta carpeta. Siguiente paso sería ya definir otros esquemas de metadatos y otros workflows para el negocio. Es decir, hasta ahora hemos visto esquemas de metadatos y flujos de trabajo para lo que es el trabajo de archivística, pero obviamente esta herramienta maneja también otros procesos ya más relacionados con el negocio. Aquí vemos ejemplos de otros esquemas como datos de certificación o datos de oportunidad que van relacionados con otros flujos de trabajo. Aquí estamos viendo otros workflows, además de los workflows de las TRDs, el workflow para expedientes, el workflow para documentos, y aquí tenemos
cualquier otro flujo relacionado con otros procesos. Si entramos dentro del workflow, pues vemos cómo están aquí planificados todos los estados por los cuales va a pasar un documento, atendiendo, digamos, a ley de archivos. En otros casos, como el expediente de una oportunidad comercial, pues los estados son diferentes y ya tienen más que ver con el propio negocio que se está modelizando con la herramienta. Siguiente paso sería definir los usuarios que van a manejar la herramienta. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a entrar en la ficha de este señor. El señor J. Iglesias pues tiene su propia foto, tiene su correo electrónico, su contraseña, la caducidad de la contraseña, y aquí se ve que tiene un rol que es gerente y pertenece a varias organizaciones simultáneamente. Esto es una ventaja porque nos permite que reciba esta persona los permisos de todas las organizaciones a las cuales está asignado. Por último, tendríamos que definir los sitios web a los cuales van a entrar los usuarios de las organizaciones que trabajen con el gestor documental. Aquí tenemos el sitio web de administración donde nos hemos movido para definir y modelizar las tablas de retención, pero los usuarios obviamente van a entrar a su propio sitio web, mucho más sencillo. Aquí estamos entrando a un sitio web como administrador en este caso, y tenemos acceso a todas las carpetas del departamento al cual pertenece el usuario. Y desde acá ya, si tiene los permisos adecuados, pues ya va a poder entrar hasta la ficha del tipo documental que corresponda y directamente va a poder acceder directamente al tipo documental, a sus propios metadatos y editar los metadatos de retención o los metadatos de la ISAT-G o metadatos de negocio, ya en función de las necesidades. También es posible definir otros sitios web, como este que vemos acá. Voy a entrar con un usuario para que vean que en función del usuario con el que entre, se pueden modificar los menús y se puede ver que este usuario pues tiene acceso a más funcionalidades, como no solo el fondo documental, acceso a fondos, sino también podría acceder directamente a listados de expedientes que le competen, podría crear nuevos documentos, podría realizar entradas de correspondencia, crear documentos a partir de plantillas de formulario, o por ejemplo un formulario para un certificado laboral, y podría consultar o crear nuevas palabras clave.